Hola Cool Lovers, yo soy Dani Colino y hoy quiero enseñarte lo sencillo que es colocar una cocina Kublo. Tienes una documentación que te viene siempre con tu cocina. Tenla a mano, será una muy buena guía para seguir durante toda la instalación. ¿Qué vamos a ver hoy? Un despensero grande, el mismo despensero, pero en dos piezas, dos gavetas, dos muebles en la parte superior y un arco muy bonito para darle un toque de color a este proyecto de cocina. Te recomiendo que te ayude otra persona. Entre dos siempre es mejor y necesitarás una lista de herramientas. Te las dejo en pantalla, le echas un ojo y arrancamos con esta instalación. Quiero enseñarte lo sencillo que es colocar en su sitio, en el amueblamiento de una cocina, este bajo con cajones, con gavetas. Mide 120 centímetros de ancho, porque lo tenemos en la otra posición, y 80 centímetros de alto. Lo que vamos a hacer es desembalarlo, colocarle las patas, llevarlo a su sitio y nivelarlo. Para esta operación nos harán falta tres componentes: la base, la pata y los tirafondos. Y quiero ir por orden. Mucho cuidado con los tirafondos, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. ¿Cómo lo calculas? Este es un tirafondo de 3,5 por 40, significa que tiene 3,5 centímetros de largo y 4 milímetros de grosor, pero quizá a ti no te hace falta tanta información, porque mira, simplemente con la misma base lo introduces y ahí estás viendo la parte que asoma. Vienes aquí al lateral y ahora ya sabes que conseguiría entrar la distancia necesaria sin pasarse en el interior. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo dejo colocado aquí, insertamos la base en cualquier posición, de momento no importa, y ahora cuando está insertada giramos para que en el costado lateral justo estas aletas lo sujeten. Y siempre el secreto de colocar bien estas bases es el mismo: el ángulo que hace la base tiene que corresponder al ángulo del mueble, es decir, esta posición no valdría, esta posición tampoco valdría, solo hay una única posición, así, que venga con la misma forma. Colocaremos los tres tirafondos y cuando tengamos la base fijada, simplemente introducimos la pata, hacemos una primera prenivelación a 10 centímetros, porque esta cocina lleva un zócalo de 10 centímetros, y cuando tengamos esa prenivelación hecha, ya podemos entre dos personas llevar este módulo a su sitio. Con los tirafondos adecuados nos disponemos a instalar todas las bases que trae este módulo. En este caso son 6 bases, porque es una pieza de 120 centímetros y con esto nos dará mayor estabilidad y también tendremos un mejor margen de regulación. Nosotros le damos un último golpe para comprobar que las patas están insertadas por completo, y como el zócalo es de 10, hacemos ya un primer ajuste de la pata a 10 centímetros. Quiero darte otro consejo a la hora de manipular estos muebles, y es que para ponerlos de pie, es decir, para ponerlos en su posición natural, uno también tiene que tener algunas ciertas técnicas. Si nosotros, como está el mueble así, lo tumbáramos, esta pata pegaría rápidamente en el suelo y seguramente la sacaríamos del sitio. Así que vamos a hacer al contrario, lo vamos a echar un poco hacia allí, aquí me ayuda mi amigo Óscar, un poco hacia aquí, y ahora en esta posición yo lo cojo por la parte de abajo y en el aire lo llevamos a su posición. Una vez más, cuando tenemos el módulo en su lugar, hay que nivelarlo. Va a un costado entre los dos muebles, pero quiero darte una técnica. Nosotros empezamos nivelando la parte inferior, mira, justo lo que está haciendo ahora Óscar, la base de un mueble con la base del otro. ¿Por qué? Porque el primer módulo ya lo tenemos nivelado. Entonces, nivelamos una con la otra, nivelamos en la parte de arriba y nivelamos también en el lateral. Y así, mueble a mueble, conseguimos llevar la cocina a nivel. De esta forma ya tendríamos colocado en su posición y nivelado un módulo bajo, y esta misma técnica nos sirve para la mayoría de los muebles bajos.
Ya hemos colocado el módulo que va justo a continuación, que es exactamente igual, son gemelos, son dos bajos de 120 centímetros con dos gavetas, con el mismo procedimiento. Lo hemos desembalado por detrás con cuidado, le hemos colocado las bases, las hemos fijado, hemos colocado las patas, le hemos hecho una preregulación y cuando ya lo teníamos, le hemos dado entre dos personas la vuelta para dejarlo en la postura en lo que lo ves ahora, lo llevamos a su sitio y aquí en su sitio lo hemos nivelado. Ahora que tenemos estas dos piezas, ¿qué es el siguiente paso? Es unirlas entre ellas, para que así construyamos un bloque de toda la cocina. Quiero enseñarte cómo se quitan fácilmente esta línea de gavetas, esta línea de cajones, porque para algunos de los procedimientos de la cocina quizás sea más cómodo si los eliminas. Incluso si en algún momento de la instalación estás tú solo porque tu compañero ha tenido que marchar un momento, también aligera bastante el peso y es bastante sencillo. Abres el cajón y desde aquí sujetas el frente y con el cajón abierto al tope simplemente tiras para arriba desde la parte de atrás. Y esto, mira qué sencillo, ya sale hacia afuera. Son bastante firmes, los puedes dejar en esta posición, pero mi recomendación también es que con los cartones que vienen forrados los dejes en una pared y lo dejes así posado, pero nunca el canto sobre el suelo, siendo que hay una pequeña piedrecita y se te marque. He terminado, por ejemplo, de unir, de nivelar, de conectar detrás, de hacer algunas conexiones, lo que toca hacer en el mueble. ¿Cómo vuelvo a colocar el cajón? Lo primero, meto las guías hasta la parte de atrás y una vez que las tengo aquí, vuelvo a sujetar el frente, lo traigo conmigo y aunque no vea, con el ancho del mueble, yo ya estoy calculando que voy justo en la guía. Lo apoyo y voy hacia atrás, voy hacia atrás, voy hacia atrás. Ese es el clac. Una vez que he hecho el clac, compruebo que esté firme y ahí ya lo tengo. Utiliza esta técnica siempre que la necesites. Una vez que ya tenemos el mueble preparado, ahora entra mi compañero Óscar, cose las dos piezas y continuamos con el montaje. Retiramos las gavetas para poder trabajar más cómodamente y con la ayuda de unas presillas nivelamos y aproximamos un módulo con otro. Pasaremos la mano para comprobar que realmente están alineados el uno con el otro. Elegimos el tirafondo adecuado y en este caso lo pasaremos por completo hasta dentro para que la cabeza no quede fuera. Tenemos los muebles fijados uno con otro, ahora hay que volver a recurrir a las pegatinas para que no se vea ningún tirafondo, colocamos otra vez los cajones en el interior y ya tenemos mucho de nuestro proyecto adelantado. Muy importante utilizar las pegatinas para que no se nos vea ningún tirafondo en el interior. Volvemos a colocar otra vez las gavetas y los cajones y ahora sí, ya tenemos estos dos módulos nivelados y unidos entre sí. Quiero explicarte lo sencillo que es colocar una torre como la que tengo a mi lado, 2,20 m de alto y 60 centímetros de ancho. Vamos a ello. Le hemos quitado todas las puertas y también le hemos eliminado los estantes. ¿Y esto es necesario 100%? Bueno, a nosotros nos gusta hacerlo lo primero, porque la puerta no deja de ser ciertamente delicada, sobre todo cuando estás con herramientas y en el montaje. Si la tenemos apoyadita en una pared y utilizando los cartones en los que venía embalado el mueble, oye, perfecto, porque ahí sabemos que no le va a pasar nada. Y los estantes también los hemos retirado, porque con esto le quitamos un poco de peso al mueble y entre dos personas lo vamos a mover mejor. Haríamos lo mismo si tuviera algunos cajones interiores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tumbar la torre, le vamos a colocar las patas y también la vamos a subir de una determinada forma para que las patas no sufran al colocarla recta. Si te fijas, este tipo de módulos traen una protección en la base inferior y esta viene para que no se dañe cuando estamos manejándolos. Lo que tenemos que hacer es entre dos personas y por la parte de atrás echarlos en el suelo de forma horizontal. Cuando ya lo tenemos en esta posición, retiramos los tirafondos y así ya podemos quitar estas piezas que simplemente vienen para proteger la base. Un punto muy importante, colocar las bases para después nivelar el mueble. Pero ¿cómo se hace esto? Vamos a necesitar tres piezas. Una la base, otra la propia pata
y la siguiente, los tirafondos. Y quiero contarte algo, hay que elegir bien la medida del tirafondo. Este tirafondo es de 3,5 por 40, es decir, tiene 3,5 centímetros de largo y 4 milímetros de grosor, pero quizá no haga falta que sepas tantas cosas. Te voy a dar una técnica para que sepas si es el tirafondo adecuado. Lo primero, que entre por el orificio. Cuando entra ya sabemos que tiene el grosor adecuado. Lo segundo, para saber si la distancia es la adecuada, hay que observar cuánto trozo sale una vez que lo he introducido. Y con esto la prueba es muy sencilla. Venimos y lo aproximamos. Ya me estoy dando cuenta de que este tirafondo va a penetrar hasta la mitad de la base de este mueble, lo cual es correcto, así que este tirafondo nos va a servir. Lo voy a dejar aquí porque ahora quiero decirte cuál es la fórmula correcta para colocar la base. De momento simplemente hay que hacer coincidir estas dos piezas, que además solo tiene una postura, y yo lo coloco, no importa cómo. Ahora ya lo voy a llevar a la posición, porque la posición, el truco está en buscar siempre el mismo ángulo que hace la base con el mismo ángulo que hace el mueble. Es decir, ¿esto estaría bien? No, porque aquí nos va a pegar en el zócalo. ¿Esto estaría bien? Evidentemente no. La única forma posible es así. Misma forma de la base, misma forma del mueble. Y luego, otro punto importante, lo vamos a saber por estas pestañitas. Estas pestañas no están aquí por casualidad, están aquí para también resistir el peso del costado del mueble. Si lo colocáramos así, no estarían haciendo su efecto, así que lo llevamos a la posición correcta. Una vez que lo tenemos, fijamos con los tirafondos, introducimos la pata y hacemos una primera pre-regulación, una primera nivelación con la pata y el metro, teniendo una distancia aproximada, y luego ya terminamos de nivelar en la posición exacta. Ya tenemos esta torre en el sitio. ¿Te has fijado cómo la hemos puesto de pie, cómo la hemos levantado? Por la parte de las patas, una persona sujeta para ir levantando también un poco. La idea es que las patas que corresponden, las que están más cerca del suelo, las que corresponden a la parte de atrás, no sufran, no apoyen al subir. Así que uno levanta y el otro también levanta la base. Dos personas y sin todo el peso de las puertas, los estantes o incluso los cajones interiores, siempre es mucho más sencillo. Es muy importante terminar de nivelar cada mueble, y esto es importante, en su sitio, porque quizá lo nivelas aquí donde estoy yo y el suelo está de una forma, y cuando lo llevas a su lugar encuentras que no está bien nivelado. Así que lo primero, colocarlo en su lugar, y lo segundo, nivelarlo. Nuestro compañero Óscar utiliza dos niveles, pero es por un tema de agilidad. Con un único nivel también serviría. Lo tienes que nivelar, nuestro consejo es en 3 puntos. El primero es en la base, en la parte donde está el nivel amarillo. El segundo punto es en el lateral, en esta parte, justo donde está ahora, del mueble. Y el tercer punto es colocándolo donde apoyaría la puerta, es decir, en el canto, porque de esta forma tenemos el nivel de esta posición, tenemos el nivel de esta posición y también tenemos el nivel de esta posición en la parte superior. Dejar el mueble bien nivelado ahora que es fácil nos ahorrará muchísimo tiempo cuando coloquemos los frentes de cocina. Qué importante es hacer todo este tipo de operaciones entre dos personas, siempre es mucho más sencillo. Vamos a recapitular qué hemos hecho para colocar este módulo. Lo desembalamos con cuidado, le quitamos el frente y los estantes, lo echamos para que sea más sencillo de trabajar, colocamos las bases, las patas, hacemos una primera nivelación decidiendo una misma distancia para cada pata, con dos personas lo ponemos de pie, lo llevamos a su lugar, allí lo nivelamos y ahora sí, le volvemos a colocar los estantes, le volvemos a colocar la puerta y ya lo último que nos quedaría es quitar el film protector que tiene en la parte de delante, que mi consejo es que lo hagas cuando termines la instalación completa y así cuidarás tu mueble hasta el final.